Para reconquistarte, primavera, flores y perdones mis torpezas. Para que no me olvides, bailar con las estrellas, para entrar en tus sueños, liberado de promesas, y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro, para que encienda en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con nostalgia, pediré que me acompañe y la invitaré a tu casa. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para que tú duermas con mi amor. Matadlos a todos, ordené a los guardias en un tono imposible de reconocer como mi voz. Tanto los presos como los centinelas quedaron pasmados. ¿Que los matemos, señora? Son los rehenes del gobernador. Matadlos, he dicho. ¿Cómo queréis que lo hagamos?, preguntó uno de los soldados espantados. Así. Y entonces enarbolé la pesada espada a 2 manos y la descargué con la fuerza del odio sobre el cacique que tenía más cerca, cercenándole el cuello de un solo tajo. El impulso del golpe me lanzó de rodillas al suelo, donde un chorro de sangre me saltó a la cara, mientras la cabeza rodaba a mis pies. El resto no lo recuerdo bien. Inés del alma mía es el debut en esta república modesta, lejana e iletrada, esta noche en un nuevo episodio de la República de las Letras, desde Antofagasta, para Chile, el mundo y el universo en expansión. Bernardo. Oye, Antofagasta previa cuarentena. Oh, y casi al borde del toque de queda. ¿Qué nos han hecho?
Oye, nos encontramos hoy día con este texto que nos invitó el querido profesor Cristian Campo, muy ávido de que revisemos historia, textos históricos, que pareciera ser en que esta novela, donde la misma autora, la chilena Premio Nacional de Literatura 2010, Isabel Allende, nos cuenta cómo ella durante 4 años realiza un estudio exhaustivo de la vida de Inés de Suárez, o Inés Suárez, como ella la llama en el texto, donde narra cómo protagonizó diversas hazañas en el proceso de la conquista de los españoles en Chile. Inés es una mujer que provenía de una familia humilde de España durante el siglo XVI y nos cuenta cómo es su vida actual, ¿cierto? Con un texto muy bonito, la pluma de la Isabel Allende es muy reconocible, para después narrar cómo era su vida, su familia cuando ella era pequeña en España, en la ciudad de Plasencia, conoce a su primer esposo, don Juan de Málaga, el cual fue muy apasionado, lleno de deseo, esas cosas que le gustan tanto al profesor Bernardo Cienfuegos, que luego la abandona, y al Cristian también, son tal para cual. Estos hombres de la República, yo no lo sé, hay cosas de la vida tan duras, Dios, yo no lo sé. Oye, entonces vamos a ir con este texto, que por primera vez nos hace revisar a la Isabel Allende en la República de las Letras. ¿Qué capítulo es de la República? ¿Qué capítulo será? 190. ¿No? ¿Qué capítulo es de la República? ¿Número? ¿Qué número? 190 y algo. Y nunca habían hecho un texto de Isabel Allende, ¿eh? Pero tuvimos la intención. ¿Alguna razón en particular? ¿Algún rechazo hacia la Isabel Allende o no? ¿Que genera rechazo? Es lo mismo, yo creo que somos medio snob, entonces era así como que siempre encontrábamos una cuestión más rara y nos resistíamos, pero en realidad somos todos bien, o sea, a mí me gusta, no es así como que corra a comprarme todos los libros, pero tengo varios libros de ella, me leí, como toda chica, todos alguna vez tuvimos 17 años, me leí La Casa de los Espíritus, y me leí, bueno, Eva Luna, los cuentos de Eva Luna, La Suma de los Días, Paula. La Suma de los Días es una vida de ella. Y Paula, que yo creo que es uno de sus textos más reconocidos, es cuando ella narra, cuando la hija entra en este coma, producto de una enfermedad congénita que ella tiene, y ella entonces le escribe una larga carta. Entonces, bueno, y ahí vamos a ir viendo. Pero, profesor, ya que nos convocó, bueno, ella es una campeona narrativa. Yo, lo que más me llama la atención, yo trabajaba mucho este texto cuando se veía esto en enseñanza media, lo trabajábamos con los chiquillos del lenguaje, lo trabajábamos yo por el lado de historia, que se veía en algún momento en el currículum de enseñanza media estuvo el periodo, digamos, de conquista y colonia, y lo trabajamos yo por el lado de historia y por el lado del lenguaje, y resultaba bastante bien, bastante entretenido, porque además los chiquillos encantaban con la lectura, pues la gracia de la Isabel Allende es que tiene una destreza narrativa muy importante, entonces es fácil agarrarse, tiene esa rapidez de atención del lector, y al final, digamos, los chiquillos se enganchan y es como que caen hay una ansiedad por avanzar. Entonces, en ese sentido, es atrapante en términos de las posibilidades que te da de poder trabajarlo, además, por ejemplo. Oye, y se ajusta, porque a rato, a mí me resultó, a rato incluso, bueno, nosotros lo leímos en una semana, son casi, por lo menos en mi edición, son casi 400 páginas, y a rato me resultaba incluso medio exhaustivo, a pesar de esta ligereza de la pluma que tiene la Isabel Allende. Pero, ¿por qué? Porque a rato era muy crónica. Entonces, tú te sentías frente a una crónica histórica, para los que estamos un poco alejados de la historia, pero ¿es fiel al relato histórico? Ella más sostiene, digamos, al final que ella se basó en, bueno, pone una bibliografía bastante respetable al final, los clásicos, digamos, Barbarana, qué sé yo, digamos, los historiadores como más reconocidos de la historiografía más clásica, y sí, se ajusta bastante, claro, ella le pone elementos mágicos, qué sé yo, que son muy propias de su narrativa, pero sí, logra, digamos, el objetivo de poder, además que es un periodo medio árido
para verlo en clases de historia es un poco un periodo medio árido, no tenemos muchos recursos para donde agarrar a los chiquillos, entonces este resultaba un buen recurso para poder enganchar a los chiquillos con el periodo. Por la ligereza de la pluma. Claro, sí, la rapidez que ella tiene. Oye, este es un texto que está dividido amablemente, a pesar de su extensión, en 6 capítulos, ¿cierto? El capítulo de Europa, que cubre desde 1500 hasta 1537, América, de 1537 a 1540, viaje a Chile, que es cuando ella viaja a Chile con Constanza, que es su sobrina, de 1540 a 1541, Santiago de la Nueva Extremadura, de 1541 a 1543, años trágicos, 1543 a 1549, y la Guerra de Chile, 1549 a 1553. Cita harto. Oye, y además cada capítulo parte con una ilustración original de la Araucana. Eso lo encontré un guiño. Bueno, encontré que era un texto para mí lleno de guiños. Se llama Inés del alma mía. No tiene nada que ver con Inés de Suárez el texto. Corresponde a un verso del Don Juan Tenorio. Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma. Que es un verso bien reconocido, que toda la gente seductora le tira alguna vez a alguna Inés que se quiera conquistar. Entonces, Oye, en el texto, bueno, ese es un primer guiño, ¿cierto? Una vez más fracasé. En el texto propiamente tal hace solamente 2 menciones, así como al título de Inés del alma mía, que es cuando parten a hacer este viaje de Perú a Chile, y al final, cuando ella cuenta la muerte de Pedro, son las únicas veces donde se menciona el título del texto. Y por otra parte, hablando de este tema del Don Juan Tenorio, porque este es un verso del Don, porque digamos que el Don Juan es una tradición literaria en España, parte, ¿cierto?, como un mito. Luego tenemos no me acuerdo cuál es el primero. El burlador de Sevilla, el Don Juan Tenorio. Después tenemos incluso el Johannes de Kierkegaard en el Diario del Seductor, en Mozart, el Giovanni. Bueno, es una tradición maravillosa que alguna vez alguna amiga nuestra nos lo explicó muy bien. Pero ella se casa, ¿cierto? Se casa con un tipo que se llama Juan y que tiene todas las características prototípicas del Juan Tenorio. Que es un burlador, que es un tipo que es un engañador, que es un mujeriego, un jugador. Ahí hay una cosa media intertextual entre el nombre, o sea, no es tan casual que se llame el texto, más allá de la poética, que es lindo, Inés del alma mía, sino que además ella contrae nupcia siendo muy joven con este Don Juan. ¿Don Juan cuánto se llama? De Málaga. De Málaga. Don Juan de Málaga, porque el tipo, Don Juan de Málaga, es un Don Juan. O sea, se corresponde arquetípicamente con la tradición del Don Juan que está tratado en España. Ese era mi dato rosa. Y es todo lo que tengo que decir. Oye, ¿y no les pasó que se acordaron de la Gioconda Belli? De los pergaminos de la seducción, a propósito de cómo Inés iba relatando, iba poniendo el tema de su seducción, el tema de sus deseos, entre medio del relato, y cómo justamente va rompiendo ciertos cánones, va rompiendo ciertas estructuras de la época, y con su familia, y con su abuelo, y cosas por el estilo. A mí me pasó mucho. A mí me hizo recordarlo, pero es porque yo creo que lo leímos hace como un mes, entonces todavía como que está fresquito, pero yo en un momento les comenté que a mí igual me había pasado eso, pero me hacía incomparable, porque yo encontré, por lo menos cuando nosotros leímos a la Gioconda Belli, que el tratado que hace de esta parte histórica era insuperable. Este juego entre las historias en paralelo y algo que nosotros no vemos en la Isabel Allende. No, lo que hace Isabel Allende finalmente en algunos momentos es hacer un juego de nombres, de ir superponiendo ciertos momentos de ella misma, de ir jugando con
ella involucrarse, así como indirectamente, al propósito de estar escribiendo su historia para esta otra mujer que se llama Isabel, que creo que es su sobrina, su hija adoptiva. Juan de Málaga. La hija adoptiva. Que ella, claro, ella la toma, como que la adopta. La adopta, claro. Y al final los juegos tienen que ver con cómo, a mi gusto, cómo estos relatos históricos, justamente esta crónica que dice la Marce, se va entremezclando con esta historia muy propia de la visión, del deseo, de lo que es el contexto histórico y de lo que iba ocurriendo con ella en busca de su libertad. A mí me pareció que era la Isabel Allende, muy parecida a la Isabel Allende. Era muy Isabel Allende. Entonces, ponte tú, bueno, lo primero decir que leí un par de referencias a la Isabel Allende, no alcancé además de leer el libro, a leer mucho estudio, pero ponte tú, ojo que la Isabel Allende que tuvo, adivinen quién fue la gente de la Isabel Allende. La Carmen Balcells. La Carmen Balcells. Es muy fenómeno editorial la Isabel Allende. De hecho, en el 2000, no me acuerdo si fue en el 2009 o el 2011, fue considerada la escritora más leída en lengua española, viva. Claro, pero además, bueno, sí, pero igual la denostan un poco por eso. Yo creo que la Isabel Allende es una muy buena escritora, es una muy buena narradora, es una narradora correcta. Pero me parece que, por ejemplo, para quien no ha leído La Casa de los Espíritus, esto te puede sonar que te parta la cabeza, porque de verdad es una muy buena novela. Es una novela súper entretenida. Ahora que vamos a tener que estar 7 días ya en reclusión total y absoluta, nunca más Bernardo va a poder, ni el Cristian va a poder salir a pegar papeles allá, ensuciar la plaza llamada de la revolución. Nunca más van a poder salir porque dijeron esto no puede seguir, este club de lectura, todos para adentro, no se diga más. Entonces, bueno, pero me pareció muy parecida a ella. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, ella está considerada como incluso, o sea, parte de este estilo narrativo que tiene el boom. ¿Por qué? Porque siempre hay esta referencia a la historia, a la política de cada país. Esta no deja de ser una novela donde ella, que es lo que siempre hace también la Isabel Allende, se le agradece desde cierto nivel de progresismo, que ella toma una posición política, porque además su biografía es así, y está muy bien, es su lugar de enunciación. Isabel Allende, no olvidemos que es sobrina del presidente Salvador Allende, que sale en un autoexilio a Venezuela, pero porque acá había sido perseguida, qué sé yo. Entonces ella tiene su lugar. Pero cuando uno ha leído La Casa de los Espíritus, uno es inevitable referirse cuando parte escribiendo una carta, con esta cosa del abuelo también. Entonces, yo siento que hay como un esquema narrativo, o sea, yo siento que ella es, yo le decía a la Fran, es como la Julia Roberts, o sea, es absolutamente encantadora, la amo, o sea, yo la veo pasar por Netflix, ay, no, de hecho la googleo, veo la 1000 veces, pero siempre es ella misma. A mí me pasa eso, y eso quizá puede ser un poco la crítica. Ella es bien resistida por los círculos literarios chilenos, y puede, bueno, o sea, Bolaño. Sí, mucho. Bolaño sí. Fue uno de los grandes críticos, de hecho lo tiró así como en una entrevista día domingo en La Tercera, que fue como a principios del 2000, donde la destrozaba porque ella no podía ser candidata al Premio Nacional, que bueno, se lo gana un par de años después, donde dice que ella no es una escritora, es una escribidora. Pero ¿quién era Roberto Bolaño? Fue la única entrevista que le hicieron en La Tercera. Y nunca nadie lo pescó tampoco. Pero Bolaño, Dios mío. En esa época, Bolaño estaba estudiando en 1666. Denostado, porque no hay que olvidar que este mismo Roberto Bolaño, fenómeno de ventas hoy, trabajó de cuidador de camping en Barcelona toda la vida. Sí. Hay que decir que Bolaño también era un gran resistido por los círculos literarios chilenos. El único amigo que tenía era Pedro Lemebel. Bueno, los dos son dos de los grandes ausentes
en la lista de premios nacionales, porque los dos eran unas bestias. Yo defiendo y encuentro que estuvo muy bien dado, además le han dado a 5 mujeres el Premio Nacional de Literatura, no nos vamos a venir a denostar pero sí, digamos, por ejemplo, que no tiene de pronto la profundidad que uno puede encontrar en escritoras así, pero ya superlativas como la Vía Mereltí. No, claro. Pero yo creo que no son comparables, están en distintos lugares de enunciación. La narrativa de la Isabel Allende es una narrativa amable, y también tiene esto que universaliza muchos temas que son interesantes, o sea, como la cosa femenina, el deseo acá está tratado, o sea, acá nos presenta a ella una Inés que está llena de deseo, y eso también se agradece, porque también ha sido uno de los tópicos elementos. Acordémonos que hasta hace un siglo la literatura constituía la educación sentimental de las mujeres como una, ponte tú, Emma Bovary. Entonces, eso también se agradece, cómo ella naturaliza, cómo hace una Inés que siempre está disfrutando, por ejemplo, las relaciones carnales. Profe, vamos a la historia. Para uno que me quedé pensando, para uno que es profe, yo agradezco estos textos que son mucho más simples, más llanos y que te permite ser un punto de entrada a cuestiones mucho más complejas. Porque si bien, digamos, a lo mejor alguien puede tomar la Isabel Allende, este texto, y leerse en una semanita, en un ratos de ocio pandémico, pucha, puede quedar con el bichito de, ya, quiero saber más de esto, y de ahí llegar a textos un poco más duros, que en el fondo era la misma crítica que nosotros hacíamos respecto de Baradit, por ejemplo, que son estos textos que son rápidos de leer, que tienen buena pluma, que son facilitos, que te lo leí, digamos, sentado en la micro, sin ninguna complejidad, y que te atrapan fácilmente, pero que también son una puerta para poder enganchar a cuestiones un poco más complejas. Por lo menos yo lo veo desde ahí. Ahora, desde el lado de la historia, a mí siempre nosotros trabajábamos esto para hablar un poco del perfil del conquistador español, más centrándolo, digamos, en la lógica, digamos, del conquistador español, que es un personaje, digamos, atrapado entre el mundo medieval y el mundo moderno, que es este personaje que tiene una religiosidad muy compleja, que es supersticioso, pero que también está movido por ciertas cuestiones del mundo moderno, que tiene que ver con el deseo de fama, con la trascendencia, el dejar gloria de sí, que es la frase que ocupa Valdivia, y por otro lado también que es un personaje en España que es completamente proscrito, que está de alguna forma, que no tiene nada que perder, y que es el típico perfil, digamos, del conquistador español que viene a América, viene, digamos, a ganarlo todo porque en realidad no tiene nada que perder. Y este personaje, digamos, que en una sociedad todavía feudal en España, es un don nadie. Partiendo por Pizarro, digamos, que era un cuidador de cerdo en España. Entonces, es un personaje, digamos, que, claro, que tiene todas las mezquindades propias, digamos, está lleno de crueldad, está lleno de animalidad, se plantea como un civilizado, pero que en realidad comete asesinatos, violaciones, rapiña, tiene todos esos elementos que son muy propios del perfil del conquistador. Y por otro lado, también se destaca siempre mucho el tema de que la conquista española es una empresa eminentemente privada. O sea, en ese sentido, hay un endeudamiento de por medio. Disculpa, se vienen, a mí me llamó la atención eso, yo no sé nada de historia, entonces seguramente por eso le pico como a la cosa narrativa y me hago la muy leída. Sí, pero claro, a mí me llamó la atención de que, ponte tú, acá nos cuenta de que se vienen casi en enganche, en lo que acá fueron en la salitera los verdaderos enganches. Llega este Jerónimo de Alderete, donde este Pedro de Valdivia, que ya tiene 30 y tantos años, ya estamos yendo, para que sepan nuestros radioescuchas, nuestro club de lectura que siempre nos escucha fielmente. Ponte tú que el tipo llega cuando ya Pedro de Valdivia estaba medio retirado de las luchas, porque al principio la Isabel Allende lo presenta, eso me chocó un poco, como este hidalgo, incluso usa el término hidalgo, ¿cierto? En referencia casi a la novela caballeresca, o sea, estamos hablando además del 1500, entonces él está muy, muy en su casa ya como en retiro con su esposa Marina Ortiz de Gaete. 13 años. Con Marina Ortiz. A los 14 se casaron, cuando ella menstruó, se casaron. Y él ya tenía 20.
No, ya, No, el Qué tipo va, terrible eso, qué pero terrible esa relación. este Jerónimo de Alderete era como estos tipos que hacían los enganches, o sea, van y le prometen así como fortuna. También me... bueno, pero sigue tú, porque después voy a hablar la Araucana. Entonces, claro, es una empresa absolutamente incierta, pero y para eso tienen que endeudarse, porque en realidad la corona española no pone nada, sino que en realidad son estos conquistadores, este capitán de conquista que ofrece un proyecto, que encuentra algún comerciante, algún burgués que quiere invertir y le ofrece, digamos, de todo, endeuda todo lo que tiene y se viene. En realidad, lo único que tiene de la corona española es la pura autorización, la pura capitulación. No es una empresa estatal, a diferencia quizás de la conquista, digamos, portuguesa o de otros procesos. La conquista española es una conquista eminentemente privada, y también eso te explica un poco también el proceso de rapiña que desarrollan acá en América. Bueno, hay que decir que la Inés de Suárez se casa con este don Juan. El don Juan se le desaparece al poco tiempo porque justamente viaja, ¿cierto? Para acá, después, y ella parte, ella espera un tiempo, y en realidad un poco harta ya de la vida, parece ser, como la presenta la Isabel Allende, ¿cierto? Que nos presenta un cierto perfil. La literatura es vasta en relación a la Inés de Suárez, ¿eh? La han presentado desde distintas perspectivas, y eso es interesante desde el punto de vista del estudio del género. Y ella parte, ¿cierto?, con una de sus sobrinas, que es muy religiosa, pero que a poco llegar se casa. Vamos a la fiesta, no voy a bailar, pero bailaré igual, te voy a dejar saber. Y ella se encuentra, bueno, va contando al principio la historia en paralelo de Pedro de Valdivia y de la Inés de Suárez, ¿cierto? Pedro de Valdivia también había partido con anterioridad, dejando a su esposa en España, y él parte solo en la conquista. Y es interesante esto, por ejemplo, que él llega y en definitiva se encuentra con una guerra entre españoles, ¿o me equivoco, profesor? Sí. En Perú. Sí, bueno, él llega en el momento en que hay, digamos, un enfrentamiento, que es la batalla de la Salina, digamos, que es el enfrentamiento entre Almagro y Pizarro por la del Cusco. O sea, el Cusco, en las delimitaciones que hacían, digamos, las coronas españolas, tiraban el mapa nomás, pero o sea, tiraban una línea, pero no sabían muy bien qué estaban delimitando. Entonces, el gran punto de disputa ahí era para quién quedaba el Cusco, si era para Almagro o para Pizarro. Entonces, como a Almagro le va mal al sur, le va mal en la conquista, digamos, en lo que encuentra en estos territorios, se devuelve en la última carta, que es la disputa a Pizarro por la ciudad del Cusco. Y Valdivia aparece en este momento como maestre de campo de Pizarro, a dirigir su ejército, digamos. Oye, a mí, a propósito de lo que cuenta el Cristian, porque, por ejemplo, para mí bueno, me pasaron así como dos grandes cosas. El primero es que hay como un quiebre notable entre la conquista que ellos hacen del Imperio Inca, que es básicamente en el Cusco, y luego lo que hace Pedro de Valdivia en Chile. Pero yo el año pasado estuve por esos lugares, y el peruano es una persona que tiene o que reconoce muy bien todo lo que le quitaron los españoles, pero el chileno no. Ponte tú, a mí me pasó que, no sé, pues cuando tú ibas a las iglesias... Los atacameños, yo ahí dividiría entre los pueblos originarios nuestros, el atacameño, que pareciera ser más sumiso, a el mapuche en el sur, que tiene un reconocimiento, o sea, ellos han tenido 500 años de lucha respecto al pueblo español. ¿Me dan la idea? No, profe. Sí, sin duda. ¿O una idealización? Claro, no lo comparto, pero tiene también que ver con la forma en cómo se ha construido la historia. Pues, o sea, la historia que cuentan en el colegio en Chile, digamos, claro, tira, digamos, o sea, tiene, digamos, una perspectiva muy hispanista, digamos. Entonces, claro, no hay conciencia respecto de lo perdido. Oye, sí, y lo otro que me pasó... No, dale, sí. Lo otro que me pasó fue que bueno, nosotros lo comentamos cuando en aquellos días podíamos ir a la radio y hicimos el de Salazar, lo del niño guacho, ¿ya? Que ahí uno puede hacer el link de dónde nace este niño guacho, que yo me imagino que el Cristian lo comentó en el programa,
que esto de que llegaron los españoles y se dedicaron a tener relaciones con las indígenas, y luego la colonia española les hizo así como, les mandó a las mujeres, y empezamos a tener ya este mestizaje, y los niños sin padre. Es que el escándalo era mucho. O sea, pasan dos cosas. Uno, venían digamos, venían los españoles sin sus mujeres, varios meses arriba del barco, y otros se encuentran, digamos, con las mujeres indígenas sin los prejuicios, digamos, de la religiosidad cristiana, mucho más desenvueltas, mucho más desinhibidas por ese lado, y también, digamos, las violaciones fueron bastante significativas. Entonces, frente a todo ese escándalo, frente a la cantidad enorme de mestizos que comienzan a aparecer, es que la Iglesia Católica en algún momento obliga a estos conquistadores españoles a traer a sus mujeres. Y ahí tiene que Pedro Valdivia traerse a la Marina Ortiz de Gaete, la tiene que traer desde España por un requerimiento absoluto de la Iglesia. Además, la Iglesia acusa, o sea, no los acusa a ellos, pero sí acusa a la Inés de Suárez, que en todo caso era viuda ya, o sea, ya estaba como sentado. Lo que nos cuenta la Isabel Allende en la novela es que ella finalmente descubre que don Juan de Málaga había fallecido en la batalla de Salinas, parece, ¿no? Como que, que había fallecido en la batalla. Entonces ella ya era viuda. Incluso, bueno, de eso tiene que ver un poco con que alguna vez abordada, y ahí es cuando Pedro de Valdivia la defiende, y tananán, y ¿cierto? Y se convierte en amante de Pedro de Valdivia, y además ella hace un proceso interesante, porque ella se compromete. Ahora, no es la única mujer en la historia latinoamericana, está en Colombia, está la Marianita Suárez, Marianita se llama, que fue la amante, o sea, Bolívar fue la amante de la Marianita Suárez, y ella es la llamada la libertadora también, que también se compromete en la lucha de Bolívar, y son estas mujeres que como que lo dan todo por la conquista, pero en relación un poco con el deseo, o así las presentan al menos. ¿La Malinche también no cumple ese rol en la conquista del Imperio Azteca? Usted tiene yo lo de la Marianita en el museo, pero entonces me enamoré de ella, pero claro, ahora, ¿qué es lo interesante? Nunca las presentan como mujeres con voluntad de poder. Tampoco yo sentí que la Isabel Allende hace eso en este texto. No. A pesar de que hay otros textos que hablan de la Inés de Suárez, hay otros, por ejemplo, acá cuentan que ella sí se enamora de, ¿cómo se llama el esposo? ¿Rodrigo de Quiroga? Rodrigo de Quiroga. Sí. Porque ella finalmente zafa de este verdadero juicio que hace esta institución chilena, avanzado el texto. Ahora Pedro de Valdivia, la Inés de Suárez no era la única amante que tenía, o sea, tenía un vasto, ¿cierto? Revólver al cinto y toda la cosa, entonces él tenía un vasto. Entonces, cuando la acusan a ella, pareciera ser de que para salvarla, a ella, él tiene que casarla, y la casa con Rodrigo, uno de sus hombres de confianza. Literalmente la casa con el amigo, con el capitán de confianza. Con el amigo. Sí, ahora, a mí me pasó que en la relación entre Pedro de Valdivia y ella, me voló un poco los sesos cómo se presenta, y por eso yo me recordaba mucho de Gioconda Belli, guardando las proporciones en el texto que habíamos revisado antes, porque si se recuerdan, ella en algún momento, cuando ya están de amantes propiamente tal, subvierte estos roles que tiene generalmente el hombre y la mujer como el activo y el pasivo, en el sentido de que es ella el que toma el poder cuando está la puerta cerrada, y Pedro de Valdivia se entrega a eso también, y incluso en el relato lo menciona, como su primer marido, como Juan, le había enseñado a explorar su cuerpo, a conocerse, y le había entregado un montón de
de herramientas, entre comillas, como para poder guiar todo el arte amatoria, y Pedro se entrega así sin ningún problema. Eso yo también lo encontré interesante desde el... más allá de si es un hecho histórico o no, del cómo lo presenta y justamente cómo es tan natural. El relato se vuelve muy natural en esos espacios. Sí, porque además, piensa tú que ella venía a esta experiencia con este don Juan, muy experto en arte amatoria, y él venía a esta experiencia con esta chica virginal, porque también eso lo cuenta el texto, cómo él la trata con mucha delicadeza, no es que bien. Pero antes de que vamos al tema que vamos a poner, pero igual la pasan bien, este texto es muy bonito. Pedro de Valdivia se había formado en el estruendo de la guerra, pero nada sabía de amor, pero estaba listo para recibirlo cuando éste llegó. Me levantó en brazos y me llevó a mi cama de 4 trancos largos donde caímos derribados. Él encima de mí, besándome, mordiéndome, mientras se desprendía tirones del jubón, las calzas, las botas, las medias, desesperado, con los bríos de un muchacho. Le dejé hacer lo que quiso para que se desahogara. ¿Cuánto tiempo había pasado sin mujer? Le estreché contra mi pecho, sintiendo los labios de su corazón, su calor animal, su olor a hombre. Pedro tenía mucho que aprender, pero no había prisa. Contábamos con el resto de nuestras vidas y yo era buena maestra. Al menos eso podía agradecer a Juan de Málaga. Bacana. Exacto. Tal cual. Oye, ¿vamos con el tema? Bueno. Justo lo mejor. Vamos a hablar de puro, mira, tengo puro, todo eso es de deseo. Puro deseo, puro deseo. Todavía estamos en horario de menores. Ah, de veras, todavía no estamos en toque de queda. Ya. ¿Vamos a ir con Santiago Nuevo Extremo o no? Sí, tú. Ya. Vamos con A mi ciudad. No. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé 1000 puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar.
Hoy si vienes, tu voz hace falta. Quiero verte por mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta. Quiero verte en mi ciudad. Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta. Quiero verte en mi ciudad. Quiero dar lo que Ya. Hemos vuelto. Oye, texto, ¿alguien quiere leer otro fragmento? Yo. Ya. Las palabras sin rima como las mías no tienen la autoridad de la poesía, pero de todos modos debo relatar mi versión de lo acontecido para dejar memoria de los trabajos que las mujeres hemos pasado en Chile y que suelen escapar a los cronistas, por viejos que sean. Al menos tú, Isabel, debes conocer toda la verdad, porque eres mi hija del corazón, aunque no lo seas de sangre. Supongo que tendrán estatuas de mi persona en las plazas, y habrá calles y ciudades con mi nombre, como las habrá de Pedro de Valdivia y otros conquistadores. Pero cientos de forzadas mujeres que fundaron los pueblos mientras sus hombres peleaban serán olvidadas. Esa es la lectura. Me gusta. Bueno, hay que volver a insistir de que la novela parte como una carta que ella le escribe a Isabel de Quiroga, que es su hija putativa, porque ella no tiene hijos propios, pero cuando ella se casa con Rodrigo de Quiroga, él ya viene con su marraquetita bajo del brazo, que es esta Isabel de Quiroga, que es a la que señala ahí en... Porque todo el rato está esta voz narrativa, ¿cierto? Claro, sí. Dirigiéndose. Entonces, ella va narrando y luego vuelve al tiempo actual. El inicio también es muy bonito, donde ella cuenta que ella ya es una mujer de 70 años y pasó todo este periodo, ¿cierto? Innegablemente es una protagonista en la que la Isabel Allende llama la guerra de Chile. ¿Cierto? Y aparte ya Valdivia murió, ya Quiroga murió, entonces ya está en el proceso completamente final de su vida y ahí ella escribe, digamos, como especie de crónica, o sea, de diario, perdón, en donde básicamente le cuenta la historia a esta hija, digamos. Desde ahí, digamos, se separa. Oye, hay una parte a mí que es ya finalizando el capítulo 4 de la historia. Y mira, me quedan pocas semanas de vida, lo sé porque a ratos a mi corazón se le olvida latir, me mareo, me caigo y ya no tengo apetito. No es verdad que pretendo matarme de hambre nada más que por jorobarte como me acusas, hija, sino que la comida tiene sabor de arena y no puedo tragarla, por eso me alimento de sorbos de leche. He adelgazado, parezco un esqueleto cubierto de pellejo como en los tiempos del hambre, solo que entonces era joven. Una vieja flaca es patética, se me han puesto las orejas enormes y hasta una brisa puede tirarme de bruces. En cualquier momento saldré volando. Debo abreviar este relato, de otro modo se me quedarán muchos muertos en el tintero. Muertos, casi todos mis amores están muertos. Ese es el precio de vivir tanto como he vivido. Yo, fíjate que cuando hay ciertos momentos narrativos que uno siente que es
que está hablando la Isabel Allende. Sí. A mí me pasa en ese momento que es como, es la autora, ¿cierto? Hay una cuestión media, como que es la voz de ella, poniendo, es su voz en la Inés de Suárez. Oye, otro punto que a mí me gustaría... De la voz de la Isabel Allende, hay un punto importante que nosotros no hemos tocado. La Isabel Allende estuvo casada 2 veces, ya, primero con Miguel Frías, que es el papá de Paula y Nicolás, y luego el año 88 se casa con Willy Gordon, ya, que estuvo 27 años casado y en 2015 se separaron. Y alguien de este grupo, que es heterosexual, mujer, que no soy yo, tuvo contactos muy cercanos. Muy cercanos. Oye, nosotros, lo que pasa ya, lo que la Fran me está obligando a contar, oye, estuve de turno, no sé si cacharon que el Alberto, en nuestra república mater, el Alberto también me agarró por el deseo con la cuestión de que el Alberto, bueno, mira, vamos a hablar de eso que es más interesante. El Alberto fue quien, el año pasado, en la Feria Internacional del Libro Filsic, él fue quien trajo a Giordano, o sea, hizo todo el nexo con la embajada italiana, los esfuerzos, una gestión incomparable. Pero el Alberto no pudo conocer a Giordano en Santiago. Le negaron el asiento. Bueno, estuvo ahí, pero cuando Giordano estuvo en Antofagasta, yo tuve la fortuna de entrevistarlo para un diario, y además estuve con él y conversé y toda la cosa. Entonces, bueno, el Alberto, creo que él tenía un video donde yo tocaba a Giordano, pero por Dios. Bueno, y en este tema lo único que quiero aclarar es que nosotros, con el Bernardo, tenemos el libro autografiado de William Gordon, que es el ex marido de falleció el año pasado, de la Isabel Allende, porque él nos mandó de regalo toda su obra, y nosotros la dejamos en la biblioteca y además lo hicimos acá. Eso, es todo lo que tengo que decir al respecto. Pero, soy una señora de edad, respeto. Es todo lo que quiere confesar. Soy Inés de Suárez a los 70 años escribiéndole a su hija. Bueno, gran persona William Gordon, sí, era muy simpático. Tenemos los libros autografiados con el Bernardo. Sí. Oye, a mí me gustaría acotar 2 cosas antes que se me vaya todo. Una es que ya hace referencia 2 veces a Alonso de Ercilla y pone fragmentos de la Araucana, ¿cierto? Que es este texto. Entonces, ella hace algo que a mí me parece muy inteligente, porque de manera, la Araucana está considerada dentro de esta literatura promocional de la época. En el fondo lo que hacían estos tipos era que escribían estos grandes textos, que nadie va a negar la indiscutida belleza de la Araucana, en términos líricos, pero se referían eran textos promocionales. Entonces, en un momento que lo tengo marcadito acá, ella dice, bueno, o sea, Inés de Suárez dice que Alonso de Ercilla como que le puso un poco de color, porque en realidad no es tan así. Voy a leer. Bueno, ella cita el poema Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, y después ella reflexiona. Alonso exagera, por supuesto, pero los poetas tienen licencia para ello. De otro modo, los versos carecerían del necesario vigor. Chile no es tan principal y poderoso, ni su gente es tan granada y gallarda, como él dice, pero estoy de acuerdo en que los mapuches son soberbios y belicosos. No han sido por rey jamás regidos, ni extranjero dominio sometidos. Entonces, a mí me gusta eso que hace, porque eso efectivamente se ha estudiado en la literatura, o sea, de esta literatura promocional que hacen, el Cristian lo debe manejar mejor, y por eso es bonito esto que cuenta el Cristian, que él cruza estas 2 disciplinas, que son la historia y la literatura, porque va poniendo en tensión y genera un acto crítico también en el estudiante. El Cagüín cuenta respecto de eso. El Cagüín cuenta que, bueno, a Alonso Arcilla se lo traía precisamente como un promotor para contar la historia de cómo García Hurtado de Mendoza iba a someter a los mapuches, ¿no? Y cuando llegan acá tienen un lío de faldas
con don García Hurtado Mendoza, que era en ese momento un jovencito de 18, 19 años, que lo habían nombrado gobernador de Chile por ser hijo del virrey del Perú, y tuvieron ahí un lío de faldas, entre medio una mujer de por medio, y termina saliendo, tiene que salir arrancando de Chile, digamos, Alonso de Ercilla, y en venganza, él, digamos, arma la Araucana. En venganza a García Hurtado Mendoza, y termina contando la historia de los otros protagonistas, digamos, de los mapuches. ¡Qué lindo! No te puedo creer. Bellísimo. No, yo solamente tenía el dato ese de, como no sé nada de historia, ese de la literatura. De que, o sea, hay estudios al respecto de que es un tipo de literatura que es promocional, ¿cachai? Como para que la gente caiga y venga, y ella lo hace, no es manifiesto. Entonces, también ahí es interesante que esta crítica que siempre le hace esta pluma, que casi como que fuera literatura de Cordel Allende, no es así, porque efectivamente ya hay intertexto, hay capa. Por ejemplo, ahí yo no tengo una capa clarita, donde tú podés reflexionar cosas como la que nos ilustra el profesor Amor. El otro texto, perdón. El otro texto que también lo menciona Isabel al final, Isabel Allende, es las cartas que escribe Pedro Valdivia a Carlos V. Ya escribirle, digamos... como bibliografía. Claro, ya escribirle, imagínate el bolón, digamos, de Pedro Valdivia, de un gobernador de una provincia perdida en el Imperio Español, escribirle las cartas al emperador, por supuesto que nunca las leyó, ni mucho menos, pero ahí él más o menos describe desde su óptica la conquista, y en algún momento cuando quiere que lo nombren gobernador, describe estos territorios como la gran maravilla, y por otro lado, cuando después, sobre todo después del ataque a Santiago y necesita plata, lo describe como que están en las peores pellejerías, como que les quedó una gallina, un chancho y tres puñados de maíz, no les quedó nada más. Entonces, es bien entretenido, digamos, esa descripción que hace Valdivia respecto de las cartas. Ya la pretensión, digamos, lo pretencioso de Valdivia de escribirle las cartas al emperador te dice mucho también de la personalidad de él, digamos. Oye, ella refiere, ya yendo a la parte bibliográfica, ella refiere, hay Mamá Inés, donde también hay un análisis bien interesante del Pedro Valdivia, que él sublimaba el deseo sexual en relación a su deseo por el poder. Para variar. Yo quería decir algo bastante específico a propósito de lo que decía el profe recién del tema del enganche pedagógico que tiene la obra y particularmente este libro de Isabel Allende. Es que uno puede mirarlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, y lo comentábamos temprano, el tema de cómo se puede ir analizando el viaje del héroe en esta obra. O sea, Inés de Suárez lo que hace de una u otra forma es el viaje del héroe, es una épica. Y es una épica que van dos bandos, el viaje es externo, ella saliendo de España y viniéndose en todo este periplo y con todo el sufrimiento y también con todo lo que pasa entre medio a Chile, hasta Santiago, hasta fundar Santiago, pero también vive un viaje interno, que es una búsqueda propia y personal, que es embanderarse o enarbolar esa necesidad de libertad que ella sentía desde siempre. Si bien es cierto, hay teóricos como Joseph Campbell que hablan acerca de este viaje, que tiene ciertas estructuras específicas y que no se cumplen en todo, porque finalmente el viaje como Ulises, la Odisea, tiene un retorno. En este caso, no es que haya un retorno en sí mismo a España, sino que tiene que ver con el retorno hacia ella misma. A cómo se configura como sujeto y como persona de poder, pero no tanto el poder que ella busca hacia afuera, sino que hacia adentro, el ella vivir y ser lo que ella necesita y lo que ella quiere, y eso se puede ver en distintos momentos del relato a propósito de, por ejemplo, de sus relaciones amorosas, a propósito de ser capaz de matar a un hombre que trata de abusar de ella y solucionarlo, a través de cómo ella tiene que buscar los subterfugios para poder conseguir dinero y para poder embarcarse en este viaje con Pedro de Valdivia, que después se transforma en otra cosa, y así sucesivamente. Y además, que acá hay una cuestión súper interesante,
cómo se subvierte el concepto mismo de la épica a propósito de que es ella la que cuenta su propia historia. A propósito de que en la época son los juglares los que van contando, son otros los que cuentan la historia de los grandes héroes para rescatar ese momento. En este caso no, es ella la que cuenta su propia historia de la mano de la pluma de Isabel Allende. Por lo tanto, ¿qué es lo que habla? ¿Cuál es el guiño? ¿Cuál es el gancho que tiene ahí? Es que finalmente ella hasta el último momento fue dueña de su libertad. Y jugó con todo ese camino y finalmente llegando a ese punto que es ella misma. Y eso es muy rico en el texto, es muy potente y también te da la opción de poder mirarlo desde muchas partes. O sea, tal como hemos coincidido hoy día, la Isabel Allende es una escritora que tiene una pluma muy buena, que es muy fluida, que es muy amena, que es grácil, que es entretenida, pero además no puede solamente mirársela o mirársela en menos porque vende mucho, porque tiene todas las herramientas y ha tenido todas las opciones para hacerlo, porque su literatura es muy rica. Oye, hay hartas representaciones de la Isabel Allende, o sea, de la Inés de Suárez, porque está esta construcción que ella hace como de esta mujer súper fuerte y muy empoderada, y así estamos como la presenta la historia, pero ella está. Hay una obra que me gustaría mencionar que se llama Suárez, con X al principio, que es de Luis Barrales, donde se presenta, que es una obra de teatro, que es una obra de teatro chilena, y donde a ella se le presenta más bien callada, con un proceso que es más bien interno, más que externo, y que tuvo muy buena crítica, donde hay una representación otra, y porque la crítica en el fondo que le hace Barrales a la creación de este personaje, porque en definitiva hay una representación, no sabemos cómo ella fue en realidad, es esto, de que en definitiva se le ha formado como un héroe a la Inés de Suárez, pero a partir de esta masculinidad del héroe. ¿Ves tú que tú hiciste esa relación, Bernardo, con el camino del héroe, y citaste Ulises? Entonces, y no desde una construcción desde el subjetivo femenino, desde su propia subjetividad. Y fíjate tú, cuando uno busca en el Instagram, y esto se lo robé a una profesora que le escuché una charla el año pasado de la Inés de Suárez, la Emilia Schuster, que ella habló, entonces por eso tenía el dato de la obra de teatro, donde ella decía que ella lo había buscado en Instagram, hashtag Inés de Suárez, y todas las representaciones son similares a la representación que todos tenemos de la Fundación de Santiago, que también lo cuenta esa parte apasionante en la novela, en este enfrentamiento, y se le trata que ella es una genocida, también es conocida por eso, porque se supone que le corta la cabeza a un montón de caciques, ¿cierto? De eso, y finalmente voy a citar que hay un cuadro de Pedro Lira que se llama La Fundación de Santiago, donde hay estudios de la obra preliminar, porque en la Fundación de Santiago, que es esa que estaba en el billete de 500 pesos, soy una persona de riesgo, así que los conocí, te conocí el billete de 500 pesos, es persona de riesgo al coronavirus, ahí está la Fundación de Santiago, y en el estudio preliminar, se supone que, hay un monje, hay una persona vestida, ¿cierto?, con ropajes de monje, y se supone que es Inés de Suárez, pero finalmente se le invisibiliza en el cuadro final, digamos. Ese era mi aporte. Ahora ya, pues si no después nos retan en el video. Ya, maravilloso, me encantó hablar de esto, que no sé nada de historia, pero le picamos ahí. Gracias, profe. Sí, buen libro, muy bueno, me gustó mucho. Cuídense harto, no salgan a la calle. Ustedes dos, sobre todo, varones, déjense andar pegando cosas ahí en la plaza, mal llamada la autodenominada de la revolución. Ya, cuídense harto, tenemos semana de cuarentena total, traten de no salir, ¿para qué tanto? Los negocios de la esquina están a buen precio igual. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, bien.